Pero el 11 de septiembre del 2001 todo comenzaría a cambiar. La nación invulnerable ante 2 guerras mundiales sufriría el peor ataque de su historia en su territorio. Aquel día, las explosiones de la mañana se veían por todo el mundo globalizado y las víctimas se comenzaban a contar por miles. La opinión pública y política no sabían qué pensar y resurgirían los viejos temores a la furia de las bombas atómicas. Las semanas pasaban y el pánico continuaba y aumentaba día a día. 6 semanas después, un Congreso aterrado aprobaba la llamada Ley Patriótica, que el 26 de octubre del 2001 sería promulgada por el presidente de los Estados Unidos, George Bush. A partir de entonces, todo cambiaría, no ya solo para ese país, sino para el mundo entero. Sin que la mayoría de las personas del planeta lo supieran, una inmensa red de espionaje crecería en las sombras. Ese secreto a voces es lo que veremos hoy en el Dato Justo. En estas circunstancias fatales para toda la humanidad, el Senado de los Estados Unidos votó lo siguiente: una ley para unir y fortalecer América, proveyendo las herramientas apropiadas requeridas para impedir o obstaculizar el terrorismo. Este cambio era una revolución para las leyes de vigilancia. La razón de este cambio se debía a que en aquella época se mencionaba que los atentados habían sido posibles por la tardanza que tenían los organismos de seguridad para recibir permisos para poder obtener acceso a información sensible de forma rápida y así prevenir las acciones terroristas. Cabe aclarar que el 11 de septiembre convierte en realidad el tópico de que todos recordamos qué hacíamos en aquel momento fatal. Y cabe aclarar también que seguramente la ley patriótica ayudó a evitar numerosas tragedias a futuro. Sin embargo, y para usar una frase muy de moda en los 90, es el daño colateral de la aprobación de aquella ley lo que venimos a revelar hoy. La tragedia que mencionamos no había sido sufrida por una nación desamparada, sino por una de las naciones fundadoras de los 5 ojos. Para el 2001, hacía 3 décadas que se expandía por el mundo una red cuyo nombre revelamos al final del video anterior, que ahora les recomiendo ver para comprender en profundidad su surgimiento. La red Echelon comenzó utilizando los viejos métodos de espionaje sobre las comunicaciones telefónicas y correo tradicional. Pero desde los años 70, con la puesta en funcionamiento de cada nuevo satélite de comunicación, sus posibilidades se incrementaban. Cada nuevo satélite a disposición de la Red Mundial de Comunicaciones pasaba a ser intervenido por los propios países que la habían puesto en funcionamiento. Las redes Intelsat, Eutelsat, entre otras, eran intervenidas en forma sistemática. El poder de Echelon se extendía por el mundo y poco a poco los datos que se recolectaban iban creciendo y hacían necesarios nuevos métodos para su adecuada selección. Así surgieron programas como los diccionarios, que servían para seleccionar dentro de los mensajes interceptados diversas palabras claves. Cualquier similitud con los buscadores de internet que conocemos hoy no es pura coincidencia. Pocos años después, las bases de escucha se contaban por decenas y tenían entre sus empleados a criptólogos, traductores, analistas de información, pero año a año los datos recolectados no dejaban de crecer y las bases de Echelon en el mundo no dejaban de multiplicarse. Por esto se hizo imprescindible la automatización del sistema y para ello comenzó a investigarse en los primeros prototipos de inteligencia artificial. Una inteligencia que pudiera seleccionar y recolectar solo lo que fuera útil para los gobiernos firmantes de la alianza. Hacia los años 90, como ya lo viéramos en el video anterior,
Generosa y desinteresadamente se ofreció la descentralización del control de Internet al resto de los países del mundo, y así se pudo permitir su expansión, que fue recibida con los brazos abiertos por científicos de todo el planeta y creció sin obstáculos durante una década. Ahora tenemos más claras las capacidades del gobierno que fue atacado, su posibilidad de interceptar todas las comunicaciones por satélite a través de los cables submarinos, el tráfico de Internet y todo aquello que viaja por fibra óptica. El mito dice que cuando los cables de fibra óptica salen a la superficie, en los puntos en los que se instalan amplificadores para potenciar las señales, allí la red Echelon tendría acceso a todas las comunicaciones que viajan por ellos. En resumen, cualquier comunicación que viaje bajo el mar, sobre la superficie de la Tierra o por el espacio es, literal y metafóricamente, pinchada por estas agencias de inteligencia. Ahora, cabría preguntarse, ¿cuál es la relación entre la red Echelon y el atentado a las Torres Gemelas del 2001? ¿Por qué los conectamos? La respuesta es que dicho atentado potenció las posibilidades de la red Echelon a una escala jamás antes vista. Pero regresemos a los hechos. El 5 de septiembre del 2001, pocos días antes del famoso atentado, el Parlamento Europeo había aprobado una resolución en la que denunciaba la existencia de una red de espionaje de comunicaciones operada por los 5 países ya mencionados. Sí, señores, hablamos de la red Echelon. Había sido denunciada por el Parlamento Europeo. Sin embargo, esta denuncia quedó sin efecto tras el atentado y la Unión Europea decidió aliarse con los integrantes de la red de los 5 ojos para combatir el terrorismo a nivel mundial. Así entonces, la red de espionaje, que había estado a punto de ser investigada nada más ni nada menos que por la Unión Europea, quedaba a salvo de dicho peligro. Y no solamente eso, sino que recibiría el apoyo del gigante europeo. Si esperamos desentrañar los secretos de Echelon, no podemos olvidar otra de las consecuencias del Acta Patriótica aprobada en el 2001. Esta fue que ayudó a crear el programa Prisma. Dicho programa le permitía a la red de espionaje obtener acceso, creemos que ilimitado, a los datos de Google, Apple, Microsoft, Facebook, entre otros. Según las revelaciones del analista de la NSA Edward Snowden, los operadores tanto de la CIA como de la propia NSA tenían acceso ilimitado a los servidores del buscador de la Gran G, así como a las redes sociales a nivel mundial. Aquí cabe hacer una pregunta sobre si cada uno de nosotros confía ciegamente en las empresas y aplicaciones a las que ofrece sus datos, o si ya tenía conocimiento parcial o total de la información que ofrecemos en este canal. Y si fuera así, ¿qué piensan que podríamos hacer como usuarios para evitar ser parte de la recolección de datos de la red de espionaje que puede verlo todo? Para la prensa y para el público en general, las empresas mencionadas niegan que sea cierta la revelación que indica que han dado una puerta trasera a todos sus datos, para que sea la red Echelon la que tenga libre acceso a ellos. Sin embargo, y más allá de que acepten sus errores o no, cualquier usuario lector de noticias en Internet puede acceder a aquellas que mencionan escándalos como Cambridge Analytica u otros similares de Google y Apple. El mito cuenta que la primera compañía en formar parte de la red de espionaje fue Microsoft, ofreciendo una puerta trasera nada más y nada menos que en todos los ordenadores que corren Windows en el planeta. Estamos hablando de un porcentaje cercano
al 90% de los ordenadores a nivel global. Pero, ¿realmente Echelon necesita, para luchar contra el terrorismo en estos tiempos, más de 120 bases fijas y satélites geoestacionarios? Con la posibilidad de intervenir, como mínimo, 3.000 millones de llamadas telefónicas e emails por día. En Maryland contaría con 100.000 empleados y a escala mundial la cantidad crecería a más de 380.000. Otra consecuencia mítica en el plano de lo personal para cada usuario sería la recolección masiva de datos realizada por la red Prisma, que trabajaría junto a la red Echelon, desde aplicaciones como Google y Facebook, entre otras, que le permitirían tener acceso a lo que llamamos Big Data. Este tema daría para otro video, pero baste decir que gracias a esta multidimensionalidad de los datos recolectados, la red de espionaje podría llegar a no solo conocer nuestras decisiones, sino también adelantarse a ellas o incluso evitarlas. Es decir, generar un flujo de datos en sentido inverso o hacia el usuario, enfocado en que éste tenga una conducta dirigida que no hubiera tenido si no hubiera sido inducido por la red. Como dije anteriormente, es un tema que trataremos en forma completa en otro video del Dato Justo. Sería difícil poder imaginar una forma de escapar a la telaraña digital que se teje a nuestro alrededor día a día. Sin embargo, hay una, la de intentar cierto nivel de libertad, y esta es no perder nuestro libre albedrío, nuestra libre decisión, y tener a los medios electrónicos como a nuestros asistentes, como a una parte poco relevante de nuestra vida real, y buscar la información que necesitemos en la red de forma consciente para hacer progresar nuestras metas en la vida. A día de hoy, la Big Data se utiliza para alimentar los algoritmos de la inteligencia artificial. Y es con estos algoritmos que estas redes pretenden conocernos más que a nosotros mismos, siendo esta frase una de las que el mito dice que recorre los pasillos de las organizaciones de espionaje. El desafío que le proponemos a los seguidores del Dato Justo es precisamente conocer los peligros a los que nos enfrentan las organizaciones como Echelon y hacernos cargo de nuestros objetivos en la vida real y cumplirlos más allá de los algoritmos y de las inteligencias artificiales. La próxima semana conoceremos más sobre inteligencia artificial y el mundo de los bots, que está cada día más presente en el Internet y, lamentablemente, de formas oscuras y desconocidas para la mayoría. Pero esos misterios quedarán para la próxima semana en el Dato Justo.